tardes, bienvenidos a la librería Proteo y a este ciclo de lecturas en el tercer piso. Creo que bueno, pues es de bien nacidos ser agradecidos, y que los ámbitos culturales se abran para nosotros es muy importante. Así que primero agradecer a la librería este espacio. En segundo lugar, excusar a Héctor Márquez, que por problemas de salud, no muy graves, pero en fin, está indispuesto y no ha podido venir hoy. Y me toca, eso de toca, bueno, es un placer de verdad presentar a mi amigo y a mi compañero Anastasio Álvarez. Vamos a presentar una novela que lleva ya escrita tiempo y que, como tantas y tantas cosas, pues la pandemia tergiversó y se pospone a hoy, que es además una efeméride notable, porque hoy, 7 de marzo, de 200 años a, este barco encallaba en las playas de Marbella. Él, pronúncialo tú, que ¿el barco? Weatherhopp. Que lo hace muy bien, Weatherhopp. Bien, pues el Weatherhopp encallaba en las playas de Marbella justo hoy, hace 200 años, con lo cual la convocatoria de esta tarde no puede ser más oportuna, ¿no? Bien, pues conviene informar de antemano de qué vamos a hacer, ¿no? Yo también, que maleducada, soy Elena Picón García y soy profesora del Instituto Pablo Picasso, en donde Anastasio estuvo más de 30 años de profesor y nos dejó un camino abierto para las que y los que vamos llegando después, ¿no? Así que para mí es un referente. Es un referente también como escritor, es un referente como investigador de la lengua y como pensador, como hombre que siembra para que otros recojan. Yo me siento deudora de esa siembra y por eso estoy aquí, para dar pie a que él nos hable, que hoy es lo importante. Junto a lo que él nos cuente, pues yo avanzaré algo de esta novela sin destripar absolutamente nada, y hay otros dos aspectos bien interesantes para esta tarde. Si no habéis participado nunca de lo que se hace aquí en el tercer piso, pues igual es novedoso. Los que lo conocéis, no, pero es muy, muy llamativo. Os presento a Leonor. Leonor, Leonor es actriz. Leonor, bueno, pues además es licenciada en arte dramático, es diplomada en enfermería, tiene un máster en interpretación, o sea que Leonor es así como muchas cosas, y Leonor lee, entre otras cosas, muy bien. Y Leonor va a empezar leyendo partes elegidas de la novela. Habrá 3 que nos irán encarrilando a destriparla, no. Pero a catarla, sí, ¿vale? Esas catas lectoras pues nos van a ir llevando esta tarde por los vericuetos de la última travesía del Weatherhopp. Eso por una parte, y luego por otra parte, Anastasio, como escritor, nos va a revelar 5 fuentes. Y bueno, ahí lo dejo, 5 fuentes. La de la reina, no, otras fuentes. Y esas fuentes son las que también nos van a dar a nosotros como ganitas de beber. Las ganitas de beber. Y ya está. Yeah. Creo que podemos empezar con tu lectura. El naufragio. Sentado en una silla, junto a la ventana del primer piso de la destartalada casa en que se alojaba, calada su gorra de marino, subido el cuello del chaquetón para protegerse de la húmeda brisa que soplaba desde el mar, y fija la mirada en el oscilante laberinto de mástiles y cabos de las embarcaciones atracadas en el puerto de Sète, lo que menos podía imaginar Jan Jacobs Huygens era la aventura que a sus 27 años el destino le tenía reservada. En tan solo unos meses, acontecimientos muy dispares se conjurarían para marcar su existencia y verse sumergido en una sociedad y unas tradiciones de un pueblo distinto y alejado del que le vio nacer. Nada de ello olvidaría
en lo que le quedase de vida, porque todo junto harían de él un hombre diferente. A sus 27 años, Jean-Jacques Huygens no había perdido ninguno de los signos de una juventud radiante. Ninguna de las huellas que definen el físico de un lobo de mar podrían encontrarse en él. El salitre, el sol, el agua y los vientos habían respetado su rostro libre de las marcas que identifican a un marino curtido. Su apariencia burlaba los estragos de los elementos. Su cabello mantenía el rubio limpio de la mocedad y su tez la tersura y lozanía de los jóvenes. Nadie hubiese creído tampoco que a esa edad alguien pudiera acumular la experiencia suficiente para capitanear un buque mercante. Muchísimas gracias. A ver esto, perdón. Bueno, pues Anastasio, lo primero que se me ocurre es que de hecho iba a repetir algunas palabras de las que muy amablemente ha leído Leonor, cosas como el lobo de mar, el salitre, el sol, el agua. A mí todo esto me recuerda a Conrad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos contaras esa presentación que irrumpe y cómo está ahí el autor de La línea de sombra, o cómo está en ti, o cómo en esta novela. Bien, vamos a ver, efectivamente este comienzo que yo me lo pensé bastante cuando estaba con la novela, ocupado con la novela, le debe mucho a Conrad. Conrad fue marino, Conrad escribió sobre el mar, hay ahí un Lord Jim más que a lo mejor otras novelas, y el protagonista de esta, pues yo pensé que se podía parecer a personajes suyos en cuanto a que es un marino culto, porque el capitán de este barco es un hombre que lee, es un hombre joven, pero es un aventurero con ansias de conocimiento, lector y conocedor de muchas cosas, y sí, y eso viene de Conrad. Ciertamente que en esta obra una de las cosas a destacar o de las características que llaman la atención es todo lo que vamos aprendiendo de la mano de ese marinero, ¿no? Sí. Es el mar, pero es también el mar como pretexto de otras inquietudes y anhelos que hay en el alma de ese hombre, ¿no? Claro, porque es un hombre que se encuentra accidentalmente en una tierra extraña y se convierte en protagonista de unos acontecimientos muy variados, de tipo social, de tipo político, de toda clase, y ese hombre, eso va analizando aquello que ve y va viviendo aquello que ve. Bueno, ese hombre, que es nuestro protagonista, y tú, este hombre, ¿cómo se te ocurre hablar de esa novela? ¿Hay un detonante? O sea, como escritor, porque eso también nos importa aquí, ¿no? Que estamos en una librería y entonces todos estos libros impresionan. Quizá estamos en la planta esa de salud, medicina, química, ingeniería, que incluso también. Vale, también. Pero yo sé que todos esos libros, todos, tienen una aventura dentro, una primigenia, un origen, un núcleo. ¿A partir de qué surge? Hoy eso es... la génesis. ¿Qué pasa? La génesis de este libro es a su vez una historia, es toda una historia que se podría contar, porque este libro surgió por una casualidad. Un día se me presenta en clase un alumno que lleva un sobre amarillento muy viejo y me dice, profe, que dice mi padre que si usted quiere esto. Paréntesis. Ese instituto donde doy clase el instituto. Que está en Nueva Málaga, que es un barrio ahí de almogienses y de todos los Villanuevas que han venido, ¿no? Y de repente ese papá de ese niño tiene un cartapacio
me manda eso, me manda un legajo, yo lo saco del sobre, lo primero que veo, Jesús, María y José, testimonio del escriba tal, sobre el naufragio del buque, la portada, y entonces lo veo los sellos, año 1823, sellos de Fernando VII, y le digo al alumno, le digo, mira, dile a tu padre lo que es esto, que esto es el expediente de un naufragio, y bueno, digo, yo no sé si esto tendrá algún valor económico, pero un interés histórico sí tiene. Y se lo llevó a casa. Y al día siguiente vuelve con el mismo sobre, con el mismo documento, y me dice, profe, que mi padre dice que él lo va a tirar, que si usted lo quiere, que se lo quede. Y yo me lo quedé. Me lo quedé, lo guardé, llega el momento de la jubilación y digo, ¿qué hago ahora que estoy jubilado? Y me acuerdo de ese expediente y me pongo a transcribirlo, lo transcribo y veo lo que es, me parece muy interesante y comienzo a buscar cosas, a investigar, y me voy inicialmente a Marbella, porque el naufragio había sido en Marbella. Me voy al archivo histórico de Marbella, me pongo el caso, tal, y en Marbella no había absolutamente nada de aquello. Ni se conocía aquel barco, ni se conocía el naufragio, ni había nada de nada. Bueno, como aquel expediente se terminó en Málaga, pues vamos a Málaga y me dirijo al Archivo Histórico Provincial de Málaga, tengo reuniones con Esther Luque, hablamos, y en Málaga no había nada. Me voy a Capitanía Marítima, me voy a Capitanía del Puerto y no hay nada. Me dirijo al Archivo Bazán de la Marina Española y no tienen ni idea de ese barco ni del naufragio. Y digo, bueno, ¿dónde acudo? Escribo a la Embajada de Holanda porque el barco era holandés y me ponen en contacto con un museo de Ámsterdam, un museo naval, y dirijo mi consulta. Y me dicen que allí no se sabe nada de aquello, no conocen ese barco. Total, que yo me encontré con un documento aparentemente único, era la única noticia que había de aquello. Y aquello que allí se contaba a mí me parecía bonito, digo, bueno, yo historiador no soy, aquí hay otros historiadores, yo historiador no soy, pero de aquí puede salir algo, y se me ocurrió eso, novelar aquello. Digo, pues esto se puede convertir en novela. Y ese es el origen. ¿Sabes qué me estaba recordando otra novela? Me estaba recordando, perdón, a la Les Flavia Malacitana, ¿no? Que iba a ser arrojada al fuego y en ese mismo momento se rescata para los Lorit y dicen, no, y ahora está en el Arqueológico de Madrid, ¿no? O sea, esas cosas de la historia que pueden caerse, que pueden no existir y que por azares, por cuestiones fortuitas, por maravillosas coincidencias, son rescatadas. Pues me recuerda a eso. Eso es otra, sí. Esa es otra novela y yo de las peripecias. Por terminar eso, cuando ya estaba con la novela y llevaba 2 años trabajando en la novela, me llegó una carta de ese museo de Ámsterdam. Es verdad. Y me enviaban la fotocopia de una foto que aparecía en un libro sobre naufragios, y habían 2 líneas, la copia era de un cuaderno, la foto de un cuaderno, y había 2 líneas en que se leía el 27 de octubre de 1823 llega a Ámsterdam el cargamento del Bede Hoop naufragado en Málaga. Y es
la única noticia que, o sea, digo, bueno, pero pues que asegura existe. su veracidad. Existen, porque yo dije, Que confirman. este es mi buque fantasma, mi Claro, holandés claro, errante, claro, pero, claro. pero existía. Es mejor, ¿no? Que tener un montón de noticias, y esa confirmación posterior, esa jubilación también de trota museos, de trota archivos, es de lo más genial. Y bueno, otra cosilla importante. Como sabéis, Anastasio, este es el tercer libro que publica, tiene otro ahí ya a punto de salir. Sí, de hecho sí, que tiene una ventana, que tiene, no quiero ahí decir más. El primero a mí me impactó porque, bueno, pues era, no sé, una maravillosa forma de remozar el mundo clásico, de traerlo a mis ojos, de recordarlo, de actualizarlo. Y como ese mundo clásico, pues para bien y a veces para mal, pero para bien nos ha forjado en la civilización que hoy somos, pues realmente era una lectura súper agradecida. Y aquel no tendrías que haber vuelto fue también muy importante, ¿no? Como Médanos es la segunda novela, y en esta tercera novela también descubro lo mismo, pero que quiero que tú cuentes un poquito, y es un tema clave en tu novelística es la memoria. La personal, Sí. la colectiva y ahora la histórica. Esto último es casual. Esto último, digamos que es... El niño que te entregó la carpeta. Es el niño que me entregó la carpeta, pero es verdad que mi gran preocupación, casi mi tema, que es una monomanía, es la memoria y el recuerdo, el valor de la memoria y el valor... Y por ahí iba, no tendrías que haber vuelto, por ahí iba como Médanos. Perdona, no tendrías que haber vuelto. A ver, la memoria es cultural. Sí, claro. Es la memoria cultural, es lo que yo te agradezco. Y algo más, porque y también el personaje, la anécdota del personaje principal. Va rehaciendo en Como Médanos, la memoria tiene que ver ya con... alguien que va perdiendo. El conflicto. Claro. Y ahora la memoria es una situación histórica que, curiosamente, por eso decía lo de la Les Flavia Malacitana, que se va a arrojar al fuego. O sea, si ese niño no te hubiera traído esa carpeta, eso no hubiera existido cuando existió. Ese barco no habría existido. Claro, con un cargamento que llega a Holanda, con uno... O sea, qué curioso, ¿no? Que es lo mismo que lo que has desayunado hoy, que ha existido, sí. Ha sido real, pero no va a ocurrir, o sea, nadie va a recordar jamás, sí. Ni yo misma, ¿no? Entonces, ¿qué merece la pena recordar de un mundo que además en este mundo en concreto, de un mundo en liquidación que se dice, de un mundo líquido que se dice? ¿Qué es lo sólido? ¿Lo sólido es la historia? Hombre, si la historia la entendemos como el conjunto de vivencias que nos van haciendo a través del tiempo, hay que recordarlo. O sea, yo soy de los que piensan que no hay que olvidar, que no hay que obsesionarse con el pasado, que hay cosas muy buenas, que hay cosas malas, momentos mejores, momentos peores, pero que todos nos van haciendo. Y entonces el olvido, nada. Es dejar de ser. Claro, el olvido es dejar de ser. Cuando uno olvida, ha dejado de vivir. Leonor, te invito a que leas sí, claro. Otro fragmento de la novela, que ya está más mediano. Huygens llega a Málaga, su primera impresión de la ciudad. Fisgores de toda la haya, gente sin ocupación, rebullían por toda la esquina de calle Panaderos. Querían ver a quienes llegaban en la diligencia. El joven Jean, que había visto dibujados en algunos libros zocos árabes llenos de exotismo, creyó hallarse en uno de ellos. Desde la Puerta del Mar hasta la Plaza de la Alhóndiga, todo era un abigarrado mercado al aire libre,
tenderetes dispuestos sin orden, caballetes que sujetaban un tablero en el que se exponía una mercancía acosada por miles de moscas. Un estallido de colores, el aroma de las frutas y especias, los gritos de vendedores embotaban sus sentidos. Costaba transitar por la calle. Barrizal incómodo en días de lluvia e irrespirable polvareda en los secos, porque los tenderetes lo invadían todo. El trasiego de compradores y simples curiosos era incesante. Una multitud de vagos, maleantes y descuideros se infiltraban en aquella marea humana a la espera de despojar de su bolsa a los incautos. Se le acercó un individuo enteco, cubierto con una gorra raída y con sucios rodales de grasa y sudor. ¿Necesita el señor que lo lleve a algún lado? Sus labios sostenían en difícil equilibrio un cabo de cigarro apagado que milagrosamente no se le caía al hablar. Unas espesas patillas cubrían al completo su cara. Huygens le preguntó por la fonda de las 4 Naciones y el fulano apenas si pergeñó un breve gesto, decepcionado porque se le escapaba una posible propina. Miró de arriba abajo a Huygens y con un leve movimiento de los ojos indicó hacia la esquina opuesta. El holandés, con el cansancio del viaje, no había prestado atención a una gran muestra de madera en la que con letras doradas sobre fondo verde se leía «Fonda de las 4 Naciones». Solo necesitaba cruzar la calle. La bravía belleza de los paisajes que habían atravesado se confundía en su retina con la dispar mezcla que ahora lo rodeaba y sentía un desasosegante mareo. Necesitaba descansar y solo le apetecía una mullida cama. Muchas gracias. Bueno, antes se me pasó preguntarte por las descripciones, pero ahora con esta lectura digo, wow, qué descripción, ¿no? ¿Qué hay de real y qué hay, o sea, cómo te has documentado? La Málaga que cuentas ahí, ¿qué Málaga es? ¿Es la Málaga de finales de principios del 19? Sí, eso es verdad que es un detalle que cuidé mucho, porque yo hacía una novela sobre una historia auténtica, el naufragio de ese barco, pero yo no quería historiar algo que desconocía, porque yo no sabía quién era ese capitán. Claro. No tenía datos ninguno, porque no lo había conseguido, porque no me aparecían noticias del barco. Entonces, yo lo que dije, ¿en qué me apoyo? Pues me apoyo en una decoración urbana, una decoración histórica, 1823, fin del trienio liberal. A poquito de la primera Constitución española. Claro, época confusa. Y entonces alguien que llega, que naufraga en Marbella, que tiene que venir luego a Málaga para liquidar el negocio ese de su naufragio, porque el barco naufragó, pero la mayor parte del cargamento se salvó, porque la cosa fue que cuando el barco tuvo la avería, el capitán lo primero que pensó fue en llegar a Gibraltar, porque consideraba que era mejor puerto para reparar el daño sufrido. Pero cuando estaba ya a la altura de Málaga casi, vieron que el barco hacía agua, o sea, todo eso se cuenta en el expediente, y ya cuando iban en Marbella el barco peligraba y tomó una decisión. Enfiló la costa y encalló el barco. Todo esto en mitad de una fuerte tormenta, es lo que contaban. Y ese cargamento se salvó porque la gente de Marbella, los marinos de Marbella,
Bueno, en Málaga con el Guinnessau y otros barcos se han dado casos semejantes. Los marinos locales han salido en ayuda de un barco naufragado cercano, pues en Marbella ocurrió igual. Ese cargamento se salvó y se trajo a Málaga para desde Málaga remitirlo a su punto de destino. Bien, luego hay ahí dos ambientes, Marbella y Málaga. Y yo quise ser muy cuidadoso con la Marbella que pintaba y la Málaga que pintaba, quería que fuesen lo más reales posibles, para que ese personaje que yo me inventaba, ese capitán y lo que le ocurriese, fuese más verosímil, fuese más creíble. Y ahí sí, fue un trabajo largo de investigación. En esto me ayudaron bastante en el archivo de Marbella, me proporcionaron material, aquí en Málaga también. A Rafael Bueno yo recuerdo haberle pedido material y él me proporcionó cosas. El archivo Díaz de Escobar de aquí de Málaga también lo utilicé. Entonces hay una labor de investigación que no voy a decir si buena o mala, pero sí intensa y profunda. Eso me llevó tiempo. Hasta el punto siguiente, hay una persona que no está aquí presente porque vive en Sevilla, profesora de historia, amiga, que leyó el manuscrito y me llamó la atención sobre un detalle, precisamente en este episodio que acaba de leer Leonor. Me dice, en aquella época no existían aceras todavía, al menos por esta zona. Claro, y digo, me cacho, además, porque eso, yo hablaba del polvo, del barrizal cuando llovía y que la gente buscaba las aceras, y me dije, es que no había aceras. Digo, anda. Y eso lo corregí, porque digo, bueno, voy a hablar de una cosa que no existe, ¿por qué no vamos? Y detalles de ese tipo yo cuidé. Vamos a ver, la calle donde estamos es importante porque uno de los personajes vive aquí en Calle Álamos, lo hago vivir aquí. Yo no sé dónde vivió el cónsul holandés, que era un negociante de estos extranjeros centroeuropeos que se vinieron a Málaga. Pues Ross, el de la cónsula, pues tuvo una participación activa en todo aquello. Pero yo no sabía, es que decidí no investigar a los personajes. Digo, yo cojo personajes reales, casi todos los que aparecen en la novela existieron. El capitán del puerto de Marbella, el cónsul Ross, el marino, pero lo que los hago vivir es inventado. Estaba pensando ahora, justamente, al oírte hablar, se me ha venido a la cabeza, no sé si a vosotros, se me viene a la cabeza el Museo Thyssen de aquí, ¿no? Tú vas al Museo Thyssen de aquí y esos pintores del romanticismo, coetáneos del joven John, es que recuperas aquí una época muy mágica, que la tenemos con la novela de José Francisco. Perdón, leí mucho a los viajeros. A los viajeros. Es que la Málaga romántica tuvo que ser muy fascinante. Es para tener una puerta de Doraemon, que no sé si sabéis lo que es, que pintas la puerta y te vas a donde tú quieras. Es que esa puerta me flipa a mí. Bueno, pues es para tener la puerta de Doraemon y meterte ahí, ¿no? Porque tuvo que ser impresionante. De gente de todos los sitios, de estar de moda realmente en el mundo, el tipismo de una Andalucía heredera del mundo árabe, aunque arrasado, ¿no? Sí. Pero que aún mantiene. Y todo ese casticismo y todo ese romanticismo está también aquí. Y cuando veo un cuadro en el Thyssen de 1840 o del 38, un patio y una mujer con un mantón, ese pintor también se lo ha inventado. Entonces, inventarlo encima con las letras, en donde tu imaginación y tu fantasía pues puede hacer lo que quiera con ello, pues ole. O sea, para mí, bienvenido, ¿no? Bienvenido porque es la reproducción de ese mundo romántico.
de Málaga. Y otra cosilla, a propósito de todo esto. Hay una línea argumental principal en la novela, sí, y luego hay una serie de anécdotas después. Bueno, cuenta la que más te haya gustado, como te las has inventado. Pues a ver, ¿cuál te has inventado con más ahínco? Vamos a ver. Yo aquí puedo decir que no miento, pero no digo toda la verdad. Sí, porque o sea si no... en la novela hay una línea principal, indudablemente, que es ese capitán naufraga, tiene sus problemas, tiene que hacer frente a unos gastos, tiene que pagar a una tripulación que se le va, se queda él solo aquí en Málaga, se tiene que buscar, bueno, interviene ya el cónsul, todo eso, y entonces conoce gente, va conociendo gente. Conoce a la familia del cónsul, conoce a gente de donde se hospeda, pero él pasea. Y entonces le dicen en la fonda, no atraviese usted el río, que aquello es un sitio muy malo, que es muy peligroso. Y entonces... Que haya mármoles y eso, ¿no? No, el río, que no lo atraviese, que no vaya al Perchel, que no vaya al Perchel, que no vaya a la Trinidad. Y el capitán se va y pasea por el Perchel y pasea por que la a mí me dijeron lo mismo en 1993 que me vine bueno, aquí, pero que yo a no la sé, Trinidad, ¿no? Y yo decía, pero ¿por que qué? Yo no sé si más me gustaba meterme por ahí. Yo no sé si este hombre fue o no fue. Claro que fue, entonces, como yo. Entonces, ahí te claro, dicen, no vayas, ahí vas. Sobre eso que tú dices del tipismo, yo quise presentar una Málaga, bueno, una Málaga y una Marbella. Entonces, en Marbella, pues yo me invento, esto sí es totalmente inventado, una tertulia de un boticario. Sí. El boticario existió, don Miguel Torres. Hubo en Marbella un boticario, don Miguel Torres. ¿Llamado así? Sí, llamado así, porque es que además aparece citado en el expediente. Pero yo me inventé una tertulia. A la tertulia pues existía un juez, existía el párroco del pueblo, existía el capitán del puerto, y entonces invitaron al extranjero, al capitán holandés. ¿Y de qué hablaban allí? Pues hablaban de muchas cosas. El capitán del puerto de Marbella, yo no sé si sería así o no, era un hombre desengañado, porque él decía, soy un marino sin barco, y un marino sin barco no es nadie. Y entonces un puerto que estaba en construcción y no se terminaba de hacer, todo eso, y hablan de aquello, y hablan de lo que estaba pasando en el país, que a Marbella no llegaban noticias, pero que se decía que los franceses, que se decían que en Cádiz, y hablan de eso. Episodios secundarios. El que a mí más me gusta, al que le dediqué yo más atención y más cariño, fue una fiesta flamenca en la cueva de un gitano, el Burrero, que bueno, por la zona de los Tejares, quienes sois de Málaga, por aquí arriba, subiendo por el Ejido y por todo eso, pues hay una cueva, y ahí llevan al capitán a una fiesta flamenca, y él no entiende el flamenco, eso, oye, y no lo entiende. Y bueno, y pasan cosas en la cueva, y lo que pasa, que no lo cuento, es un suceso real, porque lo leí yo en un libro de Díaz de Escobar, sobre anécdotas de Málaga. Y además es que, bueno, las fotos se pueden ver, son impresionantes, ver las cuevas del Ejido, y hay todavía fotografías, documentación gráfica de eso. Pero también hay que pensar que el flamenco, su época dorada, es la segunda mitad del siglo XIX, con lo cual, cuando el holandés está aquí, eso ya se está gestando, y el flamenco es algo ya imparable, ¿no? Y atónito sobre ese monstruo humano que es, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y te quería ahora, a ver, voy a mirar un poquito, pero ya por último, se cae, ¿no? Sí, nos da tiempo,
Por último, tu personaje favorito. Y con esto, que esto queda muy de pregunta de colegio, que me dicen los niños siempre. Mi personaje favorito, el capitán, en principio. ¿Capitán, que es Conrad? ¿Que eres tú? Sí, Jan-Jacob Huygens, el capitán holandés. Ese es el favorito. Digo que por varias razones. Porque sigue siendo todavía un personaje misterioso. Y digo por qué misterioso, porque resulta que terminada ya la novela, yo he tenido la suerte de que desde Holanda me han seguido llegando algunas cosas de este museo y de un sindicato de Groningen. Me enviaron una lista de barcos en la que aparecía especificando quiénes eran los tripulantes, y son los que aparecen aquí. Entonces, gracias a eso, yo he podido localizar en papeles, he intentado de una forma real escribiendo, pero sin resultado ninguno. He podido saber quiénes fueron los padres de este capitán, he podido saber que estaba casado, su mujer, que tenía un hijo pequeño, pero de él, una vez que salió de Málaga, no he encontrado absolutamente nada. Sé que llegó a Ámsterdam, porque tengo el documento ese que me mandaron del museo, pero su pista totalmente perdida. Y este capitán, ya digo. Otro personaje que me gusta, inventado, este sí, inventado totalmente, la mujer del capitán del puerto, doña Paquita, de Marbella. Este es un personaje absolutamente ficticio. Y otro personaje que para mí es muy, muy querido, una de las hijas del cónsul aquí en Málaga, Manuela. Manuela, que vivía, que la estás viendo que vivía ahí, por aquí, y que bueno, es real, vivió, no sé cómo era, yo me la imagino, pero no tengo ningún dato sobre ella, salvo que existió, y el nombre de su madre, el nombre de su padre, todo eso, cuántos hermanos eran, pero nada más. Repito, es que no quise meterme ya en la vida real de los personajes y preferí inventarles una vida. Qué bonita obra la de quien escribe, ¿no? Yo muchas veces en clase les digo, con las mujeres es muy impactante, porque les digo, a ver, ¿cómo se llama tu abuela? ¿Materna o paterna? No sé qué. ¿Y su madre? La madre de mi abuela, a lo mejor dicen María, la madre de mi abuela, Pepa. ¿Y la abuela de tu abuela? Nadie se acuerda del nombre de la abuela de su abuela. Y digo, imagínate esa mujer tan lozana, tan de Málaga, de donde fuera, que se enamoró de ese hombre gracias al cual tú estás aquí. Y sin embargo ahora no sabes ni cómo se llama. Entonces, esa es nuestra recuperación, ¿no? La de la literatura que hace que la gente viva para siempre. Y Paquita también. Y que hacía unos picatostes. Nos lees, claro. Con una jícara de chocolate, la jícara de chocolate, como los descuideros que has hablado tú ahí, como tantas palabras, porque es que Anastasio es un maestro, pero me refiero que el lenguaje lo maneja de maravilla. Seguid el blog de Zalabardo y se aprende todos los días un poquito, ¿no? Entonces, claro, lees y recuperas palabras que tienen un sabor muy genuino y tenemos que hacer ligas para que no se pierdan. No. Y ahora sobre eso nos tienes que contar. Leonor, si eres tan amable. Yo voy a leer un texto que se llama Encuentro entre Huygens y Manuela, precisamente. ¿Interrumpo su lectura? No importa. Aquí los días son muy largos y lo que sobra son horas para leer. Huygens hizo un nuevo intento de excusarse. Se sentía incómodo, pero Manuela insistió y acabó por tomar asiento a su lado en el banco de mármol bajo el naranjo. El fresco aroma que exhalaban las flores del jardín
se confundía con el suave perfume que desprendía la menor de los dos. Ella lo miraba, no se sabía si con inocencia o con malicia. Le miro y le encuentro triste. ¿Echa de menos a su esposa? La súbita pregunta pareció desconcertarlo. Sí, claro. ¿Cómo no voy a echarla de menos? Pero no estoy triste. Ya sabe usted la fama que arrastran los marinos. Huygens no respondió. Manuela soltó una risa juguetona como la de quien cree haber pillado a otro en falta. Y antes de que el joven reaccionara, continuó. ¿Cómo es? ¿Se parece a mí? ¿Quién? ¿Harmke? ¿De quién hablamos si no? No se parece a usted. ¿Cómo le diría? ¿Más guapa? ¿Más fea? No estoy pensando en eso. Harm es muy diferente a usted. Usted es más mediterránea, morena de tez y cabello. Harm tiene la piel muy blanca, tirando a perla, y su pelo, siempre recogido en trenzas, es rubio, casi claro. ¿Son bonitos sus ojos? Oh, sí, muy, muy bonitos. De un bello color agua de mar, esmeralda. ¿Y qué ve en sus ojos cuando la mira? Pues, cuando la miro, noto cómo late su corazón acompasadamente. En su fondo veo la serenidad y seguridad que a mí me falta a veces. Veo placidez, equilibrio. Veo el amor y la entrega que deposita en el pequeño Jacob. Manuela esbozó un gesto pícaro. ¿Y qué ve en los míos? Huygens enrojeció sin quererlo. Manuela lo miraba fijamente a los ojos y él temía, si seguía mirándola, hundirse en el pozo sin fondo de la negrura de los ojos de ella. Trató de desviar la mirada hacia la copa de un árbol en el que acababa de posarse un pájaro, pero le resultaba imposible. Tímidamente cogió una de las manos de Manuela. En sus ojos veo... Su voz temblaba. No sé qué veo en ellos, pero no soy dueño de mí cuando la miro. Manuela cerró los ojos. Su corazón latía de modo anhelante. Huygens acercó sus labios a los de ella y la besó apasionadamente. Por primera vez notó inseguridad en el comportamiento de la joven, la turbación de quien comprende tarde que ha iniciado un juego que ha llegado demasiado lejos. Bueno, qué bonito, ¿no? Acabar esas lecturas así, recordando la vida pirata. Porque el pobre también, ¿no? Ahora vamos a cambiar de tercio, si os parece. Y como estamos en una librería, bueno, todo el mundo la tiene, se la ha comprado, se la va a comprar. ¿Es necesaria? No, pero lo que veo es que no han traído, no han subido lo que... Lo que tenían que subir, lo que es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Perdona, ¿serías tan amable de venir un momentito? Vale. No, todavía. Todavía vamos a seguir. Es un minutín, un minutín. Un minuto. Vamos a dejar la novela de Anastasio, que por otra parte también es muy curioso, ¿no? Vamos a dejar la novela de Anastasio un momento aquí, pensando que, o se me ocurría cuando llegábamos a esta parte, pensando que esta novela, con cada una de las grafías que él ha escrito, tienen una procedencia. Tu cerebro, tu mano, tú. Pero eso no se construye así, no es una seta que brota, ¿no? La inteligencia parte... Gracias. Gracias. Parte, pues, ni los científicos saben de dónde parte, ¿no? Pero sí es verdad que estas fuentes que os decía son las fuentes que nos propone esta tarde Anastasio. Y vamos a ir viendo una a una por qué. Claro, cuando a Anastasio le dijeron 5 fuentes, dijo, ¿cómo va a ser eso? Y se me hace rarísimo, imposible, no puedo.
Bueno, pero apretando tuerca, ahí un poquito, Henry James y otra tuerquecita, y entonces dijo, venga, vale, empiezo. Y claro, ¿por dónde empieza Anastasio? Pues yo es que coincido muchísimo con esto, ¿no? Pues Anastasio empieza con la Ilíada. Claro. Y la Ilíada, pues está aquí. Vamos a hacer tachán, un fuera gomilla. El segundo. Y aquí está la Ilíada. Claro, es que Héctor me pedía que yo le dijera 5 libros que habían tenido un sentido en mi vida y que se podía recomendar. Y yo le dije, Héctor, yo no soy capaz de decir cuáles son los 5 libros, como no soy capaz de decir cuáles son las 5 mejores películas, ni los 5 mejores cuadros, porque a lo mejor yo te digo ahora 5 libros o te digo 10 y mañana y me repites mañana la pregunta y te digo unos distintos. Pero como el esquema del tercer piso es así y se pide recomendar 5 libros, yo puse en primer lugar la Ilíada. Podía haber puesto Gilgamesh, pero puse la Ilíada. ¿Por qué? Pues muy simplemente porque para mí en los clásicos está todo lo que busquemos. No tendréis que haber vuelto, se introduce cada capítulo con un una fragmento cita de la Ilíada. De la Odisea. Es verdad, de la Odisea. Bien. Porque es un retorno. En la Ilíada, cuando yo pensaba lo que Héctor me pedía, yo dije, bueno, si no hay que pasar del canto primero, Es verdad. no hay que pasar del canto primero porque empieza, canta Musa la cólera, y lo primero de que se habla es de la ira, de la cólera, como desencadenante de un comportamiento humano, origen de todas las luchas, de todas las guerras. Eso es un elemento. Pero claro, ahora se encuentra uno con que Aquiles, por las razones que sean, va y dice que a él los troyanos no le han hecho nada, ni me han robado ganado, ni me han atacado, ni me han hecho nada, y estoy aquí peleando con ellos. Luego, la guerra, producto de intereses de no se sabe quién, que lleva adelante y que mete ahí a todo el mundo. Y en esa situación, por los acontecimientos, sigo con el canto primero, resulta que la madre de Aquiles, porque Aquiles llora porque está sufriendo un conflicto interior muy grande, el conflicto interior de los humanos, que dudamos continuamente qué camino coger, pues la madre llega y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Cuéntame lo que te preocupas, no lo guardes solo para ti. Y entonces ahí tenemos el sentido de la solidaridad. Eso sin salir de ahí. Y bueno, por no ampliar esto, si yo digo esto, pues podría decir Epicuro. La carta a Menecio, bueno, aquí yo estoy diciendo cosas con un cierto pudor porque está el señor Ruiz Noguera ahí, que me puede... Pero bueno, la carta a Menecio de Epicuro es que es una maravilla, se pueden sacar muchísimas cosas de ahí. Y bueno, y de los clásicos todo. Por eso yo le decía a Héctor, el primer libro que yo recomiendo, este. Claro, englobando a todos los clásicos ya. El segundo te han copiado. El segundo. Te han copiado. ¿Quién me ha copiado? Porque te han copiado. Porque cuando estuve el otro día Vargas Llosa, que es un copión, sí, dijo que él se lo debía todo a Madame Bovary de Flaubert. Bueno. Y como yo te conozco, digo, pero qué copión. O sea, si es el de Anastasio. Bueno, segundo libro, Madame Bovary. Y cuando yo escogí Madame Bovary, me pregunté, digo, bueno, ¿por qué no digo El Quijote, por ejemplo? Si quiero poner Madame Bovary como ejemplo de novela, El Quijote,
pero sí Cervantes, digamos, creó, se dice, vamos a decirlo de esta forma, la novela moderna. Para mí, Madame Bovary es la novela actual, de ahí nace. Se podría pensar en Proust, se podría pensar en Joyce, pero Madame Bovary es un prodigio de historia en cuanto yo la comparo con El Quijote, porque aquí se plantea el conflicto entre el ideal y la realidad, lo que se pretende y lo que realmente se tiene. Y lo mismo que Don Quijote dice en un momento, yo sé quién soy y sé qué puedo ser, y lo que Don Quijote cree que puede ser lo ha sacado de los libros que ha leído. En Madame Bovary se crea unas ilusiones a partir de los libros que había leído en el colegio y sufre un desengaño. De hecho, Anastasio, yo he leído que muchos de los detractores de la incorporación de la mujer a la educación se apoyaban en Madame Bovary. Esto pasa si las mujeres leen. Esto pasa si las mujeres leen, ¿no? Que se convierten en unas adúlteras todas. Pero ahí estamos. Para terminar con lo de Madame Bovary, es que yo no conocía a la última premio Nobel, Annie Ernaux, no había leído nada de ella. Y la he leído recientemente. Y ahora se encuentra uno con que lo tenía por aquí escrito, me parece. ¿Te lo leo yo? Mira, en algún lado. ¿Ya? Lo tengo aquí. Dice, en los armarios vacíos, dice, solo me gusta la literatura. Huyes de la realidad, eso es lo que te pasa. La literatura misma no es otra cosa que el método clásico para salir del propio medio social. Luego, la literatura como escape, la literatura como realización de aquello que no se tiene, la búsqueda de un ideal, lo tenía Don Quijote, lo tiene Madame Bovary, y ahora resulta que en la última premio Nobel de literatura me lo vuelvo a encontrar, y esto es muy generalizado. Y luego, segundo libro. Segundo libro. Tercer libro. Tercer libro. Pues Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Pedro Páramo. Vale, Juan Rulfo y Pedro Páramo. Realismo mágico. Comala. ¿Qué es Comala? Sí, bueno, Comala es el pueblo al que acude Pedro Páramo para obedecer la petición de su padre, de todo eso. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que a mí me gusta más el mundo que refleja Rulfo en Pedro Páramo, que el Macondo de García Márquez. O sea, veo más. Pero, y ahora yo dudaba cuando hacía la lista, bueno, ¿y qué se hace con María Luisa Bombal, la chilena, que bastantes años antes ya escribía historias exactamente iguales que las que luego desarrollarían ellos? ¿Qué pasa con Cortázar? ¿Qué pasa con Vargas Llosa? Con todo. Bueno, pues cogía digamos, como representante de ese grupo. ¿Por qué? Porque para mí el grupo de los escritores sudamericanos en un determinado tiempo se convierten un poco en la locomotora de la literatura en español, porque en España nos estábamos estancando un poco en ese realismo social, realismo crítico, con muy buenas obras, pero esto era un aire fresco que no lo había. Bueno, que no lo había. Voy a lo mismo, lo difícil que es escoger. Es que ahí está Cunqueiro, es que está Fernández Flores, es que está Torrente, la saga Fuga, pero bueno, había que señalar uno, y yo señalé este. De todas formas, a propósito de lo que dices, estoy recordando que en la facultad de la Complutense, que yo hice allí filología, pues nos decía un profesor ahí, un grande, ¿no? Nos decía, mirad, hay una cosa que nos puede hacer sentirnos muy orgullosos, y es que la mejor poesía del siglo XX se ha escrito en español, y la mejor novela del siglo XX se ha escrito en español. La poesía venía de España,
pero la novela viene de América. Y claro, tú coges, es verdad, el 27 aquí, Hispanoamérica, a partir de los años 40, todo lo que es de Rulfo y es la mejor narrativa del mundo. Y lo dicen, bueno, lo dicen todos los estudiosos, ¿no? Todos los hispanistas, todo aquel que... Y así que nos sentimos muy orgullosos, y tú citar a Juan Rulfo creo que es de señor. Bueno. Y seguimos. Cuarto. Seguimos. El camino. El camino. Además, qué edición más bonita, claro. Esta en concreto, ¿eh? En tapa dura. Miguel Delibes, El camino. Esto está muy relacionado, digamos, con mi experiencia diaria personal. En el camino yo me encuentro con, bueno, la historia de el mochuelo, el tiñoso, y todos sus amigos, el tiñoso, todo eso. Y bueno, y voy a lo mismo, si digo el camino, podría decir el diario de un cazador. Con Delibes yo me reencuentro con la naturaleza. Para mí leer el discurso de Delibes de ingreso en la academia, lo que me parece que lo tituló Mi credo, y leer el libro que escribe juntamente con su hijo Un mundo que agoniza, es que Delibes es un defensor de la naturaleza, claro, y es cazador, o sea que, y sin embargo es amante de la naturaleza. Y cómo defiende las palabras. Delibes decía que cada vez que se pierde, él decía, un término de patuá, o sea, un término característico de una zona, de una región, estamos perdiendo parte del universo. Esto es lo que querías decir cuando hablaba del lenguaje de la novela, La última travesía. Exacto. Entonces, ese léxico de Delibes, ese amor por la naturaleza, yo que soy senderista conjuntamente con Mercedes, que está aquí presente y que me aguanta, pues bueno, Delibes es eso, sin que, le digo, no desprecio a ningún otro escritor, pero por ese motivo lo cojo. Y por último, Tomás Nevinson, de Marías. Y por último, bueno, de Javier Marías. Javier Marías, aparentemente un hombre seco, un hombre antipático, la fama que tenía, pero bueno, a mí me parece Javier Marías un narrador extraordinario. Quizá un poco lo he escogido porque, bueno, se puede pensar Almudena Grandes, es que hay mucha gente, ¿no? Muñoz Molina, para mí claro, Muñoz Molina, es que hay gente, pero Javier Marías, Sara Mesa, hay mucha gente, pero bueno, Javier Marías, un poco como representante de esta última novelística, y el Tomás Nevinson, por ser su última novela. Yo no sé, aunque fuese muy de primera hora, Corazón tan blanco, es una delicia también. Qué bien escrito. O posteriormente Los enamoramientos. Pero bueno, Tomás Nevinson, para mí también es una gran novela. Bueno, pues yo creo que hemos... esos son así, porque tenemos ahí arañado todo lo que hemos podido. Lo que hemos podido. Muchas gracias, Anastasio, qué amable, qué bueno. No, bueno, yo quiero dar las gracias a mí me ha metido en Anier, ¿no? Ya, es que, yo lo voy a contar, ¿no? Porque no hemos trabajado juntos nunca, porque él se jubiló y yo llegué después. Cosas de esas coincidencias de la vida, que no, Mercedes lo vio antes, pues ala, andar con el para ti. Pero Anastasio viene todas las semanas al instituto a desayunar con nosotros un día, ¿no? Y claro, pues es muy chulo porque él viene con el tiempo, nosotros llegamos con la lengua afuera, el café rápido, tal, y venga, a seguir dando clase. Él siempre nos dice, qué vida más tremenda tenéis, qué vida más horrible lleváis. Pero no nos lo tomamos a mal. Y siempre viene con un libro, entonces yo le bicheo. Eso que estás leyendo, Elena, esto está muy bien. Yo le digo, pues esto, Anastasio, me ha gustado.
Pero claro, sobre todo él me pasa muchísima literatura, ¿no? Ese enriquecimiento que es lo que, bueno, por terminar un poco con lo que acabamos de hacer aquí, pues eso, ¿no? Compartir libros, compartir lecturas, crearlas, de todo eso pues me siento muy agradecida. Y Annie Ernaux, pues es como yo, una chica de Carabanchel de París. Yo soy del Carabanchel de Madrid y esta es del Carabanchel de París. Y quiere salir de ahí corriendo y sale con la literatura, como salí yo. Y nada más, hasta aquí, pero ahora preguntas, porque todavía tenemos un tiempecito. Mira, la librería cierra y media, son y 10, así que podemos preguntar, podemos comprar los libros, los recomendados, y ahora ya preguntas y preguntas, pero el micrófono, eso, muy amable. ¿Él quiere el micrófono? Buenas tardes, soy Miguel Pavón, he sido alumno de Anastasio, de alumnos malos. Pero, no hay alumnos malos. Yo le quería preguntar si cuando leí como Médano, yo me sentía mal porque creía que te pasaba a ti. Lo narraba tan en primera persona, por suerte, de verdad, por suerte, y también que creía que te pasaba a ti. Después ya entendí que no, que estaba muy bien. Y después quería hacerte dos preguntas. ¿Has hecho algún pinito como marinero para escribir esta novela? Empiezo por el final. Como marinero, nada. Yo soy de secano. No sé ni nadar. Ahora, lo que decía de la documentación, me ha servido mucho porque me lo empapé bien. Un diccionario de términos marítimos de Martín Navarrete, no sé exactamente de qué año, pero es antiguo, no es actual, para poder usarlo para la novela. Y ese diccionario de Martín Navarrete es una maravilla. Lo anterior, afortunadamente, el problema de como Médanos no me ocurría a mí. Pero sí hay una cosa. Yo he estado toda mi vida con la idea de que le debía algo a mi pueblo, a Osuna. Y entonces yo he querido reflejar en como Médanos, o quise reflejar en como Médanos, experiencias de mi pueblo, basarme en mis propios recuerdos. O sea, a ese protagonista que va cayendo en el problema del Alzheimer y que quiere de alguna forma que sus recuerdos no se pierdan, yo me valí de mis propios recuerdos. Y quería hacer otra pregunta. Por casualidad, ¿sabes cómo le llegó a ese alumno tuyo que te trajo el sobre amarillo? No, ese es un misterio porque he intentado varias veces por internet. Vamos, para mí es una espina que tengo clavada porque ni recuerdo cómo se llamaba. Soy muy malo para retener los nombres de las personas. A mí me paran muchos que han sido alumnos míos y les digo, mira, dime cómo te llamas, porque soy muy malo para retener nombres. He intentado, bueno, a través de la página del instituto, del Facebook del instituto, a ver si ese alumno se me da a conocer, porque me gustaría agradecer de eso. Es que ni recuerdo en qué año me lo dio, ni cómo se llamaba, y me gustaría localizarlo. Pues muchas gracias. Si yo puedo ayudarte en algo... Hombre, gracias a ti por Pablo Picasso, ¡hombre, Mario! Qué bonito, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo hablo aquí. Anastasio, muchas gracias por escribir. Primero, gracias por escribir este libro. Y quiero que los demás... Yo ya lo he leído un par de veces. Tengo la suerte de tenerlo desde hace un tiempo. Y si les recomiendo a todos, si queréis pasearos por la Málaga de principios del siglo XIX, por favor, leer el libro. Gracias, Rafael. Eres un amigo, te debo una cerveza.
no sé, he visto muy bien reflejado, de verdad, que hablamos más de una vez, la ambientación histórica que quería darle, como era natural, a ese documento y demás, y la verdad que el reflejo que ha hecho de la ciudad es una maravilla, de la sociedad. Y había aludido antes en la escena esa que a ti te ha emocionado mucho, del flamenco por la noche. Yo creo también que está muy bien reflejado lo que es la menos típica de la ciudad de Andaluz en esa época, que era Málaga. O sea, tú hablas perfectamente en la novela de lo que es la tradición y el progreso. Una cosa preciosa, muy bien hilvanada, y con unos personajes de verdad divertidísimos, ¿eh? Muy divertido. Yo te lo agradezco de verdad. Muchas gracias, Rafa. Me ha resultado placentero. Ya son 2 cervezas. Vale. Pues entonces voy a seguir. Bueno, yo solamente una cosa. La documentación histórica, indudablemente, sí. Me imagino que habrá, junto con escritos actuales, de historiador actual y demás, hay unas fuentes también documentales que imagino que habrá usado. Sí. Ha mencionado antes a Narciso Díaz de Escobar, en ese anecdotario que tiene por ahí, fantástico. Y tú nos podías contar un poco de todas esas fuentes que... Hombre, creo pues, que hay una bibliografía interesantísima, muy desconocida por desgracia aquí en Málaga, pero que creo que es muy interesante y que, no sé, leyendo esto, tú has hablado de los viajeros románticos. Sí. Indudablemente ese maltrato de trayecto entre Marbella y Málaga que narras aquí, indudablemente es propio del viajero romántico. Vamos a ver, hay 2 cosas, sí. ¿Has terminado? Sí. Sí, ya te digo, mi fuente básicamente han sido los escritores románticos. Me parece que tú me proporcionaste material sobre las plazas de toros de Málaga, me parece, y no recuerdo también si sobre los hoteles. Y bueno, en la descripción, como dice, de los viajes, ahí me ha ayudado el senderismo, porque Mercedes y yo nos hemos recorrido bastante... Bueno, pues toda esa zona, todo ese camino, cruzando la sierra, pasar por Ojén, todo eso, Alaurín, toda esa zona la hemos recorrido, igual que la otra parte. Entonces, es un paisaje que yo he visto y he procurado mirarlo con ojos de otra época, o sea, como el paisaje no, las piedras no cambian o cambian poco, ¿no? Pero eso, y la subida desde Marbella, hombre, lo que hay es lo que se llama Puerto de Marbella, por allí por el Juanar y por ahí la vista que hay, eso la utilizo también. El paseo que hace con el farmacéutico que sale a buscar hierbas y suben hasta allí, es que yo estaba viendo aquello porque he ido muchas veces por allí y eso me ha ayudado mucho, aparte de los Estaba viajeros. pensando... Es que hay una cosa que tú la has reflejado muy bien ahí en ese texto. Todos pensamos ahora mismo camino Marbella-Málaga por la costa, ¿no? No. Los Es que caminos no se nunca podía, eran no costeros, se los podía. caminos eran por el interior, efectivamente. No se podía porque los arroyos lo impedían. De hecho, en la novela hablan de establecer una línea marítima que con barcos, que no lo había tampoco. Entonces, era a través de la sierra. Que estoy recordando otra novela de José Francisco, que está aquí sentado, otro compañero, El cráneo de la araña, en donde se cuenta que los turistas en la segunda mitad del 19 pagaban dinero para ser asaltados de Málaga a Ronda. A ver si tenían la suerte de que esa diligencia fuera asaltada y vieran trabucos y pañuelos y Luis Candelas y toda esa historia, ¿no? Y eso era real, absolutamente real. Carlos. Perdona, es que Rafa no ha terminado, que ibas a decir que pero... gracias, ¿no? Perdón, que te he interrumpido yo. No. Tú lo que quieres es que te dé 3 cervezas. Yo con que me dé el libro, que ya lo tengo, me haya dado el libro, ya tengo más que suficiente, ¿no? Y después,
no sé, es que esa ambientación que ha hecho tan bonita y tan elegante y tan bien hecha, yo te la quería agradecer, de verdad. Y ya te lo he dicho antes, pero hay una cosa también que es, en esa novela refleja lo que es el ambiente de la noche, y si han usado la información de Narciso Díaz de Escobar, hay una cosa, ese acontecimiento que ocurre en la cueva, que no vamos a desvelar, por favor, pero que se parece mucho a lo de tan frecuente. Dijo Paquino a su hermano, soy más valiente que tú, más torero, no fue exactamente como lo cuento en la novela, pero tiene una base real. Sí, tiene una base real. Carlos, ¿le pasamos a Carlos el micrófono? Sí, bueno, pero estamos en tiempo. Es que hace poco hay un autor de los románticos viajeros, que es Richard Ford, que tiene 2 volúmenes que se llama Libro para viajeros por Andalucía y amantes de la lectura en casa. Son 2 volúmenes de la editorial Turner, que es desaparecido, eso ya no descatalogado todo. Y me encontré el otro día, justo ahí donde está Aranda, un hombre que vende libros en el suelo, y estaba uno de los tomos. Curiosamente yo tenía comprado los 2 tomos, perdí uno en una de mis múltiples mudanzas, y era el que me faltaba. Pero este libro de Richard Ford es un libro que recorre toda Andalucía, pero particularmente se centra en cada tomo en la Andalucía oriental y en la Andalucía occidental. Y la lectura que ha hecho la compañera sobre los comentarios que tú acabas de hacer de Atarazana y de toda esta zona, pues quedan ahí perfectamente en ese libro. Y no sé si tú hubieras utilizado o has utilizado algo de este Richard Ford, porque desde luego Richard Ford, por lo que he oído, hace una... De Ford he utilizado cosas que he encontrado en internet, no lo he tenido en la mano, pero... Y me ha evocado un poco la lectura a ese libro de Richard Ford, porque además hace un viaje de Málaga a Marbella, como bien dice Rafael, no lo hace por la costa, evidentemente, y luego de Marbella a Algeciras para ir a Gibraltar. Claro. Bueno, sí. Era a poner este comentario, por si hubiera utilizado a Richard Ford porque me ha parecido muy próximo. Y me he acordado ahora, porque para contestar a lo que estaba diciendo, me he encontrado algo que no he citado cuando Rafael decía eso. Es que en la novela, bueno, no en la novela, en el documento inicial que yo manejé del expediente sobre el naufragio, se hablaba de que lo que trajeron, el cargamento que trajeron de Marbella, se depositó en unos almacenes de la calle del Peligro. Y yo no encontraba nadie en la calle del Peligro, buscaba en callejeros malagueños, no encontraba. Y lo encontré en el plano de Mijana, de Rafael Mijana. Ahí aparece. Y ha cambiado de nombre. La calle del Peligro, por ahí por calle Vendeja, por ahí. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Calle Trinidad. Eso, la Trinidad. Rafael, detrás de donde nosotros vivimos, calle Arango, me entero leyendo Sacramento de Soler, que eso era el camino de las pellejeras, y era donde se fusilaba a la gente del centro. Y en fin, te impacta. Y claro, los nombres de las calles también se cambian, y no se cambian inocentemente tampoco. Igual hay un motivo. Luego nos contamos. Bueno, pues yo creo que ya es la hora de que compréis los libros y de que Anastasio reciba un aplauso para que se aventure a otra, ¿no?